respecto a esos temas, cómputo y cargas, la idea es cerrar hoy con sus dudas, con sus preguntas, con sus sugerencias, con sus comentarios. Así que bueno, los escucho. ¿Se acuerdan que habíamos, el lunes pasado nos quedan pendientes dos temas? Uno era, a sugerencia de ustedes, la visita, la obra esa del aulario que se está haciendo del lado de la Facultad de Agrarias. Bueno, hace una semana que estoy haciendo gestiones para que nos permitan la visita. Todavía, siendo viernes a la tarde, no nos han contestado, así que me parece que no quieren que vayamos. De todas maneras, tenemos hasta el lunes, pero bueno, creo que el mensaje es claro. Y el otro tema era que yo les había propuesto invitar a un ingeniero industrial egresado de la facultad y que está trabajando en el tema de la construcción, que es uno de los dueños de una empresa constructora del medio. Me dijo que sí. Así que salvo que pase algo raro y extraño, el lunes va a estar el presente. Queda todavía confirmar, con pocas posibilidades, el tema de la visita a obra. Bueno, ahora sí los escucho. Profe, sobre esto de las visitas a obras que usted está gestionando como para que vayamos, ¿le molestaría a usted si nosotros preguntamos? Yo tengo por ahí conocido y sé que algunos compañeros también conocen personas. Bien, a ver, al respecto quiero decirle que no hay problema. El problema que seguramente no vamos a encontrar es el de los días y el del horario, pero eso es, digamos, nos pasa todos los años que cuando conseguimos alguna visita no es el día y el horario que les viene bien a la mayoría, pero no hay problema. En principio, yo ya les había comentado por la organización de la cátedra, el último encuentro mío con ustedes de esta primera etapa sería el lunes. También le pedí el lunes, me dijo que sí, al ingeniero Pablo Chacón para que esté presente el lunes, así yo le paso la posta, él continúa con ustedes el tema de hormigón, ¿sí? Así que bueno, no hay problema. Si durante las 4 semanas aproximadamente que van a estar con ingeniero Chacón pueden concordar alguna visita a obra, sea por sugerencia de ustedes o sea por sugerencia de él, ningún problema. Bueno, perfecto. Bueno, recuerden el tema de las cargas, de ese pequeño capitulito que está en la bibliografía, es porque no es ya el tema, como veíamos en los trabajos prácticos de estática y resistencia de materiales, que se les proporcionaba como dato las cargas que actúan sobre la estructura. Eso es parte del trabajo profesional que deben y debemos hacer, que es determinar la magnitud de las cargas y valorarlas correctamente. O sea, en qué momento van a estar presentes, en qué momento no van a estar presentes, qué dirección, qué intensidad tienen y si son cargas netamente estáticas o dinámicas. Entonces, y más en el caso de un establecimiento industrial donde las cargas dependen fuertemente, casi totalmente, de la actividad que se va a desarrollar ahí. Entonces, en ese caso, el calculista no tiene idea, no tiene por qué tener idea de qué es lo que va a suceder en el establecimiento industrial donde ustedes se desarrollan o trabajan. Distinto es el caso de un puente, que bueno, ya sabemos, un puente van a pasar vehículos y de qué tipo de carga. Distinto es el caso de una casa, ¿sí? Entonces, bueno, las cargas son personas, bueno, se supone que no va a haber más que 3, 4, 5 personas con los muebles habituales y nada raro. Bueno, en ese caso
la intervención de la otra parte no le suma mucho al calculista. Pero en el caso de establecimientos industriales, es esencial que ustedes participen activamente, porque son los únicos que van a saber qué tipo de maquinaria, qué tipo de equipo, qué equipo de trabajo se va a desarrollar en ese establecimiento industrial particularmente. El tema no es tan complicado. Por ejemplo, ustedes van a trabajar con maquinaria. Bien. En el folleto de la maquinaria, está especificada qué peso tiene, o debería estar especificado, o ustedes deben solicitar tal compresor, tal equipo, qué peso tiene. Bueno, por ejemplo, en el caso de las cargas muertas o en el del peso propio de la estructura, uno de los motivos de haber calculado cómputo, uno de los motivos de computar, es poder determinar las cargas. O sea, con el volumen de mampostería, de revoque, y el peso específico de esos materiales que está en cualquier bibliografía, se determina el peso. Entonces se incorpora como dato para el estudio de la estructura. ¿Está? Metro cuadrado de mampostería, figura, hay miles de tablas que se especifica que son tantos kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, lo mismo del revoque, lo mismo del cierro raso, lo mismo de las chapas. Entonces uno así, habiendo computado, aunque sea en forma aproximada, y convertido con los pesos específicos, puede tener una idea bastante cercana del valor de las cargas muertas o cargas gravitatorias que afectan a la estructura. ¿Qué más? Al final sigo hablando yo nomás. A ver, hay una consulta en el chat referido a muro de carga. Yo, si me permiten, en todo caso, les voy a hablar de otro tema que, además de ese otro tema, me parece mucho más interesante, que es los muros de sostenimiento, ¿no? El muro de carga es parte de una estructura que, si bien es cerramiento, está colaborando con la estructura. Por ejemplo, es un sector de mampostería que no lo podemos eliminar, no lo podemos sacar, porque está trabajando, colaborando con la estructura. Distinto sería el caso, por ejemplo, de un muro, de un cerramiento con Durlock. El cerramiento con Durlock no tiene ninguna interacción con la estructura, lo saco y no pasa nada. Pero los muros portantes o muros de carga están trabajando con la estructura, por lo tanto no se pueden eliminar. Son parte de la estructura. El otro tema interesante al respecto, que algo hay en la bibliografía, son los muros de contención. Los muros de contención son estructuras de distinto tipo y con distintos materiales que se utilizan para soportar los esfuerzos horizontales, sobre todo los causados por el terreno y o el agua. Entonces, tienen un tratamiento totalmente distinto a la mampostería de carga, que en todo caso está pensada para sostener esfuerzos verticales gravitatorios. En cambio, los muros de contención, su función es sostener los esfuerzos horizontales provocados por el terreno en las condiciones más desfavorables, que las condiciones más desfavorables suelen ser cuando el terreno está saturado de agua. Porque además, entonces, además del empuje horizontal del suelo, tengo el empuje horizontal del agua. ¿Dudas, consultas?
Profe, Sí. tocando el tema anterior que hablaba de esto de los pesos propios de la estructura, por ejemplo, un caso conocido fue el tema de la legislatura y el tema de los pesos de los resmas, las hojas, que acumulan peso y al final terminaron dañando la estructura. ¿Dónde se tiene que especificar, digamos, o quién sería la responsabilidad? ¿El gobierno cuando no especifica cuál es la usabilidad de la estructura o el edificio? O sea, no es cuál es la finalidad, o es la responsabilidad del ingeniero deducir esas cosas. O sea, es lógico que el ingeniero lo sepa, o tiene que estar especificado justamente en las especificaciones, porque me acuerdo que usted nos decía, si a mí me piden que yo haga una pared y no me especifican de qué es esa pared, lo lamento, digamos, a mí me piden una pared. O sea, Bien, a ver, Tinte, usted dijo legislatura, me parece que es tribunales. Sí, me corrijo, Tribunales. No, claro, obviamente tiene que estar especificado cuál es el uso. El que proyectó el elemento, el hospedaje, el aeropuerto, la alcantarilla, tiene que especificar cuál va a ser el uso y tiene que especificar que, en líneas generales, para qué se va a usar. Un local destinado a parte administrativa, si después resulta que se le va a dar otro uso, por ejemplo, para un depósito de grandes cargas, evidentemente no va a cumplir estructuralmente su objetivo. Entonces tiene que estar claro. La otra cosa es el detalle del cálculo fino de las cargas, pero lo tiene que tener claro el proyectista, porque si no, no es un proyecto, ¿sí? Y eso tiene que estar plasmado en el pliego base y condiciones y en las condiciones de carga para los planos. En el caso de la ingeniería estructural, ustedes tendrán que tener claro el sector que están ampliando, que están modificando, qué uso le van a dar. Y tiene que estar especificado y le tienen que brindar, en el caso que corresponda, al calculista en cuestión, los datos de las cargas de su elemento. Un calculista es una persona que trabaja para muchas entidades, todas distintas, y no se involucra en ninguno. Y no va a profundizar en nada. A él le tienen que dar los datos porque su función única y exclusivamente es calcular hoy para un cliente, la semana que viene para otro cliente, pasado mañana para otro cliente y después para otro cliente. ¿Se entendió, Tinte? Sí, profe, tiene que estar especificado. Sí, claro, lo tiene que tener claro. Si no, no es un proyecto. Si algo no está claro, no es un proyecto. Podrá ser un garabato, pero no es un proyecto. Un proyecto no es un buen dibujo, sino que esté claro las actividades que se piensan desarrollar en ese espacio físico para que puedan estar claros, entre otras cosas, el layout, las aberturas, las especificaciones técnicas de los materiales, si el piso es un piso común o un piso industrial. Tiene que estar muy claro que podrá hacer consultas con un constructor, totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero el único que sabe cuáles son las condiciones que tiene que tener para el uso es el que está a cargo del proyecto. ¿Qué más? Ya están las notas del cómputo, incluso de los que han rendido el martes. No sé si ya han visto los que han rendido, porque viajaban, que rindieron el martes pasado. El parcial de cómputo ya está en la planilla general de la página, los resultados del cómputo. ¿Qué más?
Vamos, dudas y consultas, es la última oportunidad ya. Profe, cuando estábamos viendo las cargas accidentales, usted Sí, mencionó que había que tener consideraciones, por ejemplo, en el caso de que suceda un incendio. Me cuesta ver cuáles serían las consideraciones. Lo máximo que me imagino es, por ejemplo, no utilizar Tergopol en la parte media de las vigas de cemento para poner eh, las vigas, digamos, una cosa así, pero no se me ocurre a qué se refiere con tener consideraciones previsibles para que no sucedan incendios, digamos. claro, primero, usted tiene, en parte del diseño es todo el sistema de las cañerías de gas y hacia dónde concurren y el sector de las calderas. O sea, claramente hay algunos sectores que son más propensos o más factibles que haya algún proceso de incendio en esos sectores. Bueno, tomar todas las precauciones desde el punto de vista del diseño. Y después ya cuando completen el tema con los materiales de hormigón, metálica y madera, van a estudiar cuáles de ellos son más afectados por el fuego desde el punto de vista estructural y cuáles no. Y ese es uno de los tantos parámetros que se toman para resolver y para elegir qué tipo de materiales utilizamos. ¿Qué más? Profe, le paso una consulta del obrador. Sí, sí, adelante. Estaba mirando el video que nos mandó en el Word de Link. Hay un video donde un arquitecto explica un trabajo práctico a supongo, sus estudiantes y tienen que Sí. hacer el diseño del obrador. ¿Quiere que Y lo ahí se veamos? veía A el ver, obrador. a ver, ¿quiere que lo veamos? Está en donde yo estoy compartiendo pantalla, ¿bien? Sí, profe. Bien. ¿Es uno de estos links? Sí, nos mandó un link en un Word y ahí dice en el último línea aparece video A del ver, a ver, obrador. a ver si aprovechamos, a ver si aprovechamos y lo vemos y consultamos. Creo que es este, creo que es este. Profe, disculpe, ¿no Sí. están las notas en el aula? Sí, sí están las notas en el aula. Bueno, veamos un rato el link y después vamos al tema ese. Este es el link que me decía. Sí, profe, ese sería. A ver. A ver si puedo entrar directamente. Bueno, váyame consultando mientras trato de entrar. Sí, dígame, coménteme. No, mi duda, profe, cuando se vea el video era que veía que le coloca muchos ítems para hacer un obrador, como por ejemplo comedor, baño, cantidad de obrero, lo que va a decir, y veía como que le da mucho espacio a lo que es la construcción del terreno, a lo que tiene que ser el espacio del obrador. Y me pregunta qué pasaría si hay proyectos donde no tengamos un gran espacio para hacer un obrador. Como, no sé, eso es lo que me surgía la pregunta, ¿no? Está ¿Cómo bien, está sería bien. en esas Sí, situaciones? algo de eso hemos comentado. El obrador depende de la obra, ¿no es cierto? Y si hacer una obra en mitad del monte y la gente, y no hay un comedor cerca y no hay
hospedaje cerca y la gente la tengo que llevar, y bueno, obviamente necesitaré crear todos esos espacios. Y si no tengo un taller de soldadura cerca, lo tendré que crear. Obviamente son obras mucho más complicadas, y sí, el desafío es ese, siempre el espacio para el obrador va a ser poco. Siempre el espacio para el obrador va a ser poco. Bueno, el desafío es, ¿lo puedo solucionar con un obrador propio o qué otra cosa tengo que hacer? En las obras en ámbitos urbanos o cerca o próximos al urbano no tengo ese problema. Entonces no tengo que poner dormitorio, no tengo que poner comedor, no tengo que poner demasiados baños. Y en obras lejanas, en obras viales, sí lo tengo que hacer. ¿Es el video, no? En la parte 1, 2, 3 y 4, que habla necesitar, como así también los estacionamientos, el lugar que tiene que estar, los estacionamientos diferenciados. Bueno, obviamente, como yo también lo dije en su momento, hay un listado de 20 potenciales, no ítems, sino lugares, que muchos son imprescindibles, son 6, 7, 8 que son imprescindibles, y el resto que se verá si se utiliza o no. Por ejemplo, si voy a comprar hormigón elaborado, bueno, ya me evito el lugar para el acondicionamiento de las bolsas, o un silo específico para hormigón, porque eso lo voy a reemplazar comprando el hormigón elaborado. Si voy a comprar hormigón elaborado, los espacios para almacenar áridos, arena y ripio serán mucho menores, etcétera, etcétera, etcétera. Depósito de hierro. Muchas empresas actualmente se estila subcontratar el corte y el armado de las estructuras. O sea, que un tercero me mande armado toda la parte del hierro de las columnas y de las vigas. Entonces, en obra ya recibiría ya las columnas y vigas armadas, y me evitaría el espacio físico para almacenar todas las barras de hierro que miden 20 metros, y además el espacio físico necesario para cortar, doblar y armar la estructura. Depende, digo, el sistema constructivo que estoy utilizando y las tecnologías que estoy utilizando. ¿Qué más? ¿De ese video algo más? No, profe, era eso nomás. Gracias, profe. Bueno. ¿Estoy compartiendo bien pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí están las notas. ¿Cuál es el problema? No, que usted había dicho las de cómputo, profe. Ah, perdón. Yo estoy mezclando. Tiene razón. Perdón. Y las puse acá. Le cometí un error. Claro. Se las tengo que poner por separado. Listo. Tiene razón. Ya lo voy a corregir. Gracias. Bueno, ¿qué otra duda, qué otra consulta? Profe, usted dijo que nosotros como industriales tenemos que participar especificando cuál va a ser la usabilidad del edificio para saber cómo tiene que ser la estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina determinada, ¿hay alguna especificación o
o alguna planilla de información que me diga más o menos cuánto es la vibración, por ejemplo, si tengo una máquina que produce mucha vibración, y eso con el paso del tiempo obviamente uno va deteriorando la estructura, digamos. ¿Hay alguna especificación en las maquinarias que me diga cuántos son los, ¿cómo decirlo? Sí, la frecuencia de la máquina. Claro, los regímenes de vibración o de fluctuación, digamos, de la máquina. Bueno, interesante la pregunta, Santiago, interesante la pregunta. Primero, ustedes van a elegir la máquina de acuerdo al uso industrial que lo necesiten, con independencia de la estructura, ¿no es cierto? Ustedes elijan la máquina. Obviamente, dentro de lo que ustedes van a solicitar o deberían pedir la información, deberían solicitar la información al fabricante, al proveedor, si esa máquina tiene alguna situación de movimiento externo, o sea, concretamente, si en su uso normal vibra o tiene una frecuencia determinada, porque eso va a requerir un cimiento específico, Esa es una información que habitualmente, ya desde hace años, viene con la máquina. O sea, cuando uno compra una máquina bien comprada, al fabricante, bien comprada, viene ya con el plano de detalle de la estructura que hay que hacerla para soportar esa máquina, ¿no? No la carga que transfiere al resto de la estructura, pero sí al cálculo específico de la fundación. Antiguamente no existía eso y había que buscar un especialista bastante complicado para hacer el cimiento o la fundación de una máquina. Habitualmente con las máquinas nuevas no hay problema, pero sí empieza a haber problema con las máquinas usadas y que no han tenido un buen mantenimiento y que ese tipo de máquina empieza a, comillas, zapatear, comillas. Y eso sí es complicado porque eso transfiere al resto de la estructura, a la que está interconectada, una carga que es dinámica, que no es estática y que no siempre la estructura está en condiciones de soportar. Entonces, consideraciones al respecto. Hacer siempre un mantenimiento y un seguimiento, controlar siempre las condiciones de sujeción de la máquina, o sea, un caso típico, que la máquina esté sujetada al suelo con unos tornillos y que esos tornillos estén desajustando o que se esté robando la rosca y no aprieta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si ya el tema ya es muy complicado, bueno, queda la opción de hacer reparar la máquina o descartarla, porque puede llegar a través de sus vibraciones y de sus efectos dinámicos, transferir el efecto al resto de la estructura y dañarla, ¿no? Pero en líneas generales, el propio fabricante en su catálogo completo, ustedes recuerden que ya no es tema de la asignatura mía, pero ustedes tienen que tener el catálogo completo y actualizado de toda la maquinaria que tienen. Completo y actualizado de toda la maquinaria que tienen. El catálogo técnico, traducido como corresponde, a disposición y siempre a consultar por tema de estructura y no solamente por tema de estructura, ¿no? Entonces, entre esa información está las cargas estáticas equivalentes que transfiere la estructura. Bien, bien, profe. Y otra consultita más, que esto era una duda que yo siempre tuve. ¿Cuál es la diferencia o hasta dónde es el alcance de un arquitecto y de un ingeniero civil y quién es el encargado de realizar los estudios de cálculo de cargas, de requerimientos de la estructura y demás? ¿Quién se encarga de eso y hasta dónde es el alcance de cada profesional? Esa es mi duda, digamos. Bueno, en cualquier documento nacional,
tipo los que están disponibles en la facultad, está al alcance de los títulos. O sea, el alcance de los títulos del médico veterinario, del topógrafo, del fisioterapeuta, están regulados y registrados, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a ese criterio, usted va a poder ver a quién le encarga o quién cree usted que es responsable de esa tarea, ¿sí? Obviamente, los alcances no dicen prohibido, no me llame, no me consulte. Bueno, si usted o el que toma la responsabilidad cree que, no sé, que un médico odontólogo puede operar el corazón, bueno, qué sé yo, no sé. Eso cae un poquito de sentido común, ¿sí? Si el tema a plantear es un tema de diseño arquitectónico, de vistas, para que quede bonito, para que quede funcional, para que quede estético, o es un tema netamente de estructuras. Entonces, clarito va a estar cuál es el profesional con la incumbencia correspondiente que usted necesita. La incumbencia es del egresado y no implica que tenga experiencia en el tema. Hay muchos ingenieros civiles que no se han dedicado a la estructura, que se han dedicado a la parte vial o a la parte hidráulica o a la parte de saneamiento y bueno, y son ingenieros civiles, pero bueno, no se dedican específicamente al tema del cálculo, ¿sí? ¿Por ahí puede andar la cosa? Sí, profe, sí. Después hay todo un tema que, bueno, ya lo verán ustedes de forma particular, porque no está previsto su desarrollo en los contenidos de la facultad. El tema de la colegiación y el tema de la ley de colegiación obliga a pasar el plano correspondiente por el colegio profesional del cual está matriculado el profesional que han elegido. Que han elegido un maestro en mano de obra y bueno, ese plano, esa parte del plano tiene que pasar por el colegio de mano de obra o por el colegio de arquitectos o por el colegio de ingenieros. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando una estructura tiene que soportar, o sea, por ejemplo, acá un sismo, después se le realiza como un estudio para ver si sigue conservando como la misma resistencia a las cargas y todo eso. No, en líneas generales no. El desafío de la ingeniería, digo, la ingeniería y la construcción, es anticiparse y trabajar para que nada malo suceda. Y trabajarlo en el momento. O sea, se supone que estamos tomando los parámetros para que la estructura nuestra, con los datos conocidos, no sufra un deterioro importante en condiciones normales. Ahora, si las condiciones cambiaron, bueno, evidentemente ese elemento estructural no va a funcionar. O sea, a ver, un muro de contención, ¿sí? Estamos previendo un muro de contención y de acuerdo a los datos nuestros, el empuje del suelo es tanto y la presencia de otro empuje adicional como del agua no es importante porque esa es una zona seca y nunca el agua desborda, bla, bla, bla. Pero después resulta que 3, 4, 5, 6, 7 años después, sí, por una cuestión externa, ese muro carga sobre el muro soporta la presión del suelo más la presión de un agua no prevista y bueno, evidentemente algo pasó ahí, algún error, alguna falencia ha pasado y bueno, siempre soluciones ingenieriles hay, lo que pasa es que son caras y complejas, pero bueno,
haré obras de drenaje en la parte superior para que el caudal de agua no supere valores admisibles y no me voltee el muro. Hay un tema de mantenimiento y seguimiento, pero en líneas generales una estructura cuando lo ejecuté no es reversible, es muy difícil corregirla o ampliarla o modificarla o suplementarla. Es realmente bastante complejo, bastante complejo. Imagínense que en estructuras de viga de un establecimiento industrial, por algún motivo hay una viga central que se está rajando o que está soportando una carga mayor que la prevista o alguna circunstancia que no fue tenida en cuenta. Entonces, bueno, me convocan a mí y les planteo como solución que tengan que colocar una columna en medio, que técnicamente está bien, está correcta y es una solución estructural buena, pero les perjudica todo el área de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es la solución estructural a un problema que seguramente se podrá plantear de alguna manera, alguna solución va a haber, pero la implicancia de esa solución respecto al problema original puede hacer que el efecto nocivo sea muy importante. Y todo eso hay que tratar de preverlo. Todo eso hay que tratar de preverlo. Por eso es tan compleja, tan difícil la labor del ingeniero y por eso es que se lo requiere al ingeniero, porque se supone que va a hacer todas las consideraciones a su alcance para que los problemas futuros no afecten de manera considerable la estructura. Se entendió, profe. Imagínense ustedes en su vida profesional, supónganse que vayan a trabajar en la industria. Supónganse que ustedes van a trabajar en la industria. En su vida profesional, en los 40 años que van a trabajar profesionalmente, ¿cuántas veces estarán a cargo o en presencia de una construcción o ampliación del establecimiento industrial? Y 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 años. El resto de su día a día profesional va a ser la gestión y el mantenimiento de esa estructura o infraestructura. Pero claro, ese mantenimiento y acondicionamiento de la estructura, suponiendo que esté bien diseñada, construida y calculada. Entonces, bueno, en la vida de los ingenieros de obra, la mayoría del tiempo estamos, así como están, manteniendo la maquinaria y los equipos, también supervisando las estructuras, haciendo verificaciones periódicas, recorridos periódicos de las estructuras, de las partes visibles y las partes no visibles, porque una parte nos queda visible y otra parte no nos queda visible. Entonces, cada tanto va a haber que ir a revisar la soldadura, si los bulones están bien ajustados o no, si va apareciendo una grieta, si esa grieta apareció y se detuvo o se sigue propagando la grieta, si sigue creciendo, si se cae un revoque, ¿por qué es? Aparece una grieta por debajo, la rotura tiene la línea de las coincidente con los ladrillos o no. Entonces, ese tipo de seguimiento es parte de la tarea del ingeniero, ¿sí? Nosotros hablamos en la etapa de modificación, ampliación o construcción, ¿sí? Pero el día a día muchas veces es la gestión de la estructura existente, ¿sí? Su seguimiento, su conservación. Cuando vean estructuras de madera, por ejemplo, van a ver que tiene una gestión de conservación bastante importante una estructura de madera. Son importantes, es una solución interesante, pero requiere un mantenimiento, un programa de mantenimiento muy constante, muy concienzudo, porque si no la estructura no responde. No sé si quedó claro el tema. Sí, profe.
Profe, y en la materia vamos a ver algún tema relacionado a la identificación de las fallas estructurales o problemas estructurales. Específicamente no, indirectamente sí, pero específicamente no, porque no nos alcanza el tiempo solamente para describir los tipos de materiales. Entonces, el tema de hormigón específicamente todos los años, si queda tiempo, y eso depende de ustedes, si queda tiempo, podemos ver algo referido a lo que los especialistas en estructura le llamamos patología de la construcción. Patología de la construcción es un término que viene de la medicina, ¿no? Que es ver una estructura y de acuerdo al tipo de falla, al tipo de grieta, más o menos determinar a qué se ha producido ese efecto y cuál sería la solución. Y digo que depende de ustedes porque si ustedes tienen tiempo y voluntad de anticipar y leer los documentos, nos dejan a los docentes un tiempito como para que hablemos de estos temas. Si ustedes no pueden o no tienen interés en anticipar la lectura de los documentos, tenemos que volver a contarles lo mismo que dicen los documentos. Entonces ahí no llegamos. Entonces, por ahí viene la cosa, Gaspari. En función del tiempito que le podamos ganar, podemos hacer algunas consideraciones al respecto. Bien, profe, gracias. Tengo una consulta, profe. Sí. Cuando nosotros hacemos el diseño de nuestra estructura, ¿es más importante tener en cuenta las cargas estáticas que las dinámicas o ambas son relevantes? ¿Cuáles actúan? Las estáticas. Yo me pregunto las cargas estáticas y las dinámicas. Pero en el momento en que hacemos el diseño estructural, ya sea de nuestra planta, ya sea de un puente, no sé si sería nada parecido, pero por ejemplo, yo me imaginaba en un puente, he visto imágenes cuando el viento supera, tiene como una oscilación y los puentes de hecho se vienen abajo precisamente por esa carga dinámica. Y yo me imagino que en el momento tuvieron en cuenta las cargas estáticas, es decir, los movimientos de los autos, en realidad no es tan estática, el peso sí de la estructura y un montón de otros factores, pero el por qué no se prevé una situación así, o cuál sería ese margen que uno deja para el diseño para evitar situaciones como esas, por ejemplo. A ver. Está buena la pregunta. A ver, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Que las estructuras se caigan o no se caigan? Que no se caigan. Que no se caigan. Y si en esa estructura tiene 10 tipos de cargas, ¿cuántas cargas tenemos que estudiar? Me parece que esas 10, pero... Por supuesto. Es que así. El ingeniero, cualquiera, tiene que estudiar todo. Después habrá que ver a qué ingeniero le compete, ¿no? Pero tiene que estudiar todos los tipos de cargas que se desarrollan sobre esa estructura. Primero conocerlos, después estudiarlos y después incorporarlos en el cálculo. Todos. Dinámicos, horizontales, verticales, todo lo que corresponda. No existiría la ingeniería si no. Si yo digo, a esta estructura le afectan 10 cargas y lo voy a calcular por una sola. No, eso no. Eso ni siquiera es sentido común, ni siquiera es ingeniería. Eso es suicidio. Va a matar a la gente y va a ir preso. Todas. Por eso primero hay que considerarlas, tenerlas presentes y valorarlas. Valorarlas quiere decir qué valor le voy a poner. El concepto general es siempre
la combinación más desfavorable de todas ellas. La combinación más desfavorable de todas ellas. Por ejemplo, en los efectos sísmicos, como las estructuras son tridimensionales, tengo que trabajarlos en el eje X e Y. Otro criterio que yo ya les había comentado la vez pasada era que, bueno, como ya tenemos estudiado que los mayores efectos sísmicos no coinciden, o sea, que los mayores valores de sismo no coinciden con los mayores valores de las tormentas de viento, en ingeniería, para simplificar las cosas y para que las construcciones sean posibles, o bien calculamos por viento o bien calculamos por sismo. Pero eso es porque previamente se estudió que puede ser desmentido dentro de 2 o 3 años. Hasta ahora no ha sucedido que coincidan el sismo más fuerte con el viento más fuerte. Cuando suceda eso, y bueno, va a haber que hacer un cálculo más complejo. Pero el cálculo tiene que tener incluidas todas, valoradas, y en la condición más desfavorable de todas. Porque, ¿cuál es el concepto? Yo estoy por trabajar con una estructura y quiero que dure 50, 60, 70, 80, 90 años, que son los valores normales que debería estar presente una estructura. Entonces, en todo ese tiempo pueden existir unas combinaciones. Bueno, el ingeniero calculista se especializa en eso, ya lo tiene parametrizado, por eso los reglamentos son tan complejos y se corrigen previamente para la condición más desfavorable. Por ejemplo, en tema de sismo, que es muy importante en nuestra región, no solo en nuestra región de Argentina, sino en muchos lugares de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo, los especialistas en sismo elaboran una reglamentación muy compleja, la verdad que bastante específica, solamente lo entienden poco, y después de un sismo viajan al otro país para ver cómo se rompieron y estudian a través de la rotura las cuestiones que sobre el reglamento propio o local hay que modificar para que no se produzca nunca más eso. Y, por ejemplo, en el caso del sismo es bastante frecuente. Cada 2 o 3 años hay un congreso internacional donde, de acuerdo a la experiencia en Turquía, en la India, en Irak, y los estudios de cómo se rompieron los edificios y cómo colapsaron y cómo se cayeron, qué modificaciones a la reglamentación hay que hacer. ¿Se entendió, María Belén? Sí, profe. Usted mencionaba que entonces el diseño siempre se hace en base a la condición más desfavorable. Ahora, ¿cuál es el límite o cómo se controla que la persona que lo diseña no... Porque obviamente si lo diseñamos para una condición desfavorable, obviamente va a llevar más recursos, va a costar más. ¿Y cuál sería el límite o el control que se le puede hacer a esa persona para que no cruce ese límite? ¿O quién controla eso? Porque bueno, bien. Bueno, bien, buena la pregunta. A ver, por un lado, usted o alguien que lo represente a usted elige. Usted tiene cierta libertad de elección, ¿de acuerdo? En cuanto al profesional, porque puede haber 5, 6, 7, 8, 15 al respecto. Después están el tema de las incumbencias. Está el tema de la matriculación en los colegios profesionales. Hay profesionales que han incurrido en faltas graves y el comité de ética del colegio profesional correspondiente le ha suspendido la matrícula. Primero hay un control de matrícula. O sea, yo soy egresado de Córdoba, llego a Jujuy y me tengo que presentar en el Colegio de Ingenieros de Jujuy para demostrarle que es cierto que yo soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese se llama el control de la matrícula y está bueno, porque si no cualquiera diría, bueno, yo soy, no sé, egresado en Tanzania. Bueno, hay que demostrarlo. Y después hay que hacer un seguimiento de la matrícula y después los planos complejos, justamente se presentan, el profesional matriculado los presenta en el colegio profesional, en el consejo profesional, y hay otro ingeniero lo supervisa, lo revisa, ¿sí? Y le da o en el caso de las obras municipales, lo presenta en la dirección de obras particulares de la municipalidad
para que otro profesional lo supervise. Desde el punto de vista estructural y no solamente estructural, para ver que las habitaciones tengan ventilación cruzada, que los baños tengan ventana, que los vanos de las puertas tengan más de 90 centímetros, etcétera, etcétera, que los techos tengan más de 2 metros 30, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un contralor, que muchas veces es lo que nos quejamos por la burocracia, que los trámites, pero bueno, como usted bien lo plantea, alguien tiene que supervisar, porque el día de mañana alguien hace un edificio, y después lo vende y trabaja en ese edificio otra persona, y bueno, entonces no siempre tenemos que creer que el que construye, el que calcula, es para uno. Esa es una propiedad que después se traslada a otras personas y esa persona tiene la posibilidad de controlar de que esa estructura tiene un plano de ejecución aprobado y supervisado, y esa obra y esa construcción tiene otro valor. Te vendo un tinglado, a ver, vamos a poner un caso, ponen a la venta un tinglado para la industria, bla, bla, bla. Una de las primeras cosas que habría que preguntar y exigir es, ¿tienen los planos aprobados? Sí, bueno, entrégamelos. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe, eso también aplicaría a una empresa, por ejemplo, privada que no se encontraría en una zona urbanizada, sino un poco más retirada. ¿También pasaría por un control sus planos o eso ya tiene que ver netamente en incumbencias de los propietarios y de los... En la obra pública está muy, muy supervisado, y es cierto y es bueno que así esté. Está muy, muy reglado, por eso los reglamentos son tan gordos. Y en la actividad privada debería ser así. A ver, no sé, vos y tu familia se dedican a plantar frutilla y deciden construir un tingladito con qué sé yo quién, y sin plano, sin nada, y bueno, y sí, y está medio feo, está medio verde. ¿Qué garantía tenés de que el que calculó, que es el cálculo es una tarea bastante ardua y costosa, ¿no? Y que en vez de calcular te puso cualquier número, incluso, suponiendo bien, te lo superdimensionó. O sea, no se va a caer, pero te está saliendo, producto del no cálculo, te está saliendo 3 veces más la obra de lo necesario. Y bueno, y ya en la actividad privada, ya el sentido común, el sentido empresarial, hace que uno tome las precauciones del caso. Pero bueno, no es tan taxativa la reglamentación respecto a la obra pública, a la obra privada. Bien, profe, gracias. Profe, Sí. tengo una analogía, o me acordé de una analogía que me parece que usted fue quien nos enseñó esto en estática y resistencia a materiales, sobre esto de los sismos y los vientos, que las fuerzas no se mezclan o no se suman. Usted nos decía que creo que también fue en mecánica y mecanismos, para diseñar un árbol, por ejemplo, para transmitir la potencia de un motor a las ruedas, ese árbol se lo diseña a la torsión, o sea, y se lo comprueba a la flexión, básicamente. Entonces sería como no sumar los sismos, no con los vientos, sino, no sé, diseñarlo a los sismos y comprobarlo a los vientos, más o menos una forma de pensarlo. A ver, no. Yo lo que he manifestado es lo siguiente. A ver, los vientos y los sismos provocan cargas horizontales que impactan fuertemente en la estructura, ¿sí? Bien. En principio, en teoría, habría que hacer un análisis completo de la estructura, sumando todo, más los vientos y los sismos. Se han hecho estudios de la coincidencia de los fenómenos sísmicos más importantes con los de viento más importantes, y no se ha encontrado relación. Entonces se puede afirmar por el momento que el mayor sismo no coincide con el mayor viento. Entonces yo lo que les explicaba era, en el cálculo estructural, si es preponderante el sismo o el viento, pongo solo sismo y no pongo viento.
si es más preponderante el viento que el sismo, pongo solo viento y no sismo. ¿Pero por qué? Porque se ha estudiado que hasta ahora no se ha visto el efecto del mayor tornado con el mayor sismo. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera el mayor sismo y el mayor viento, estaría castigando en demasía la estructura, estaría tomando un criterio muy, muy restrictivo que a lo mejor si hago una central nuclear tiene sentido. Pero si no, en zona sísmica prácticamente ninguna construcción tendría valor. El otro tema, el de, algo comenté yo, no sé si con ustedes en resistencia de materiales, cuando estudiamos, voy a resistencia de materiales, cuando estudiamos los ejes de transmisión de potencia, los pusimos como un ejemplo del diseño de la torsión. Claramente trabajan en la torsión, ¿de acuerdo? Lo que yo les dije o les pretendí decir es que esos ejes no están flotando en el aire, están apoyados en algún lado, a través de rodamiento, lo que sea, están apoyados en algún lado. Cuando los apoyo, estoy en presencia de una viga cuya carga es el propio eje del eje, el propio peso propio del eje. ¿De acuerdo? Entonces, ahora excluyamos un poquito la torsión y veamos la flexión. Ese eje de transmisión de potencia, además de trabajar a la torsión, está trabajando a la flexión. Por lo tanto, en el diseño de ese eje, tengo que tener en cuenta la realidad. Siempre tengo que tener en cuenta la realidad. Eso es lo que distingue la ingeniería de la otra ciencia. Trabaja con la realidad. Entonces, en el diseño de ese eje, tengo que considerar la flexión y la torsión. Que seguramente, si es un eje de transmisión de potencia, será más relevante la torsión que la flexión. Pero son independientes y se suman. Y perdón, cuando hago flexión tengo sigma. Cuando hablo torsión tengo tau. Entonces no se reemplaza el uno por el otro. El sigma de flexión siempre va a estar, aunque sea pequeño. No queda absorbida. Quiero que no quede la idea de que porque tiene torsión, bueno, la flexión. No. Porque la flexión produce sigmas y tau. Y en la torsión produce tau. Bueno, el sigma de flexión debe ser tenido en cuenta en su cálculo. Ese era el tema. Profe. ¿Se entendió, Tinte? No, quizá me expliqué mal yo, profe. Bien. Está bien. El diseño de los árboles era que había que diseñarlos al tau máximo y comprobar que eso resista en cuanto a lo que es la flexión, digamos. Entonces era una analogía, una forma de interpretar esto de... Está bien. O sea, es cierto que, por ejemplo, en el caso ese, y ahora la cortamos con el tema en el caso de los árboles de transmisión de potencia, lo más significativo es la torsión. Entonces, la ingeniería da un poco una regla así, de procedimiento, que dice, bueno, si vos ya sabes con anticipación cuál es lo más sensible, bueno, dimensionarlo por eso y verificarlo por el otro que es menos crítico. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa con las vigas. Si es una viga que trabaja preponderantemente la flexión, bueno, dimensionamos la flexión y verificamos por corte, porque era una viga, generalmente la flexión es más importante que el corte. Pero en el cálculo entran tensiones de flexión y corte. Bueno, ¿qué más? Gracias, profe. De nada. ¿Qué más? No los escucho.
¿Quieren que revisemos algún documento? Miren que ya no volvemos a hablar del tema, ¿eh? Ya después nos vemos en el examen final. ¿Quieren que revisemos algún documento, algún PowerPoint? Profe, pero después sí lo volvemos a ver a usted después del profe No, Chacón. sí, pero los temas no. Ah, Los temas quedan cerrados. Los temas quedan cerrados ya. Sí, claro que me ven. Yo les comenté el esquema básico. Sí, a partir de la semana que viene, seguramente del viernes, con el ingeniero Chacón van a ver todo el tema de hormigón, que es larguito, es uno de los más complejos y es el que seguramente más inquietud y más les va a llamar la atención a ustedes. Después tenemos también 2 semanitas con estructuras metálicas de madera, es más cortito porque toda la teoría estructural es la de resistencia de materiales, la teoría estructural es la resistencia de materiales. Y después ya retoman conmigo y ya vemos suelos, fundaciones y ya tratamos de cerrar los Gantt y la planificación de obra ya con todos los elementos que en este momento están faltando. Ese es el esquema, pero a lo que yo me refiero es que, bueno, ya no volvemos sobre estos temas, ya tenemos que ir a otros temas, así que las dudas, las consultas ahora. La materia es larga, así que tenemos ahí siempre un problemita que terminamos 1 o 2 semanas después, bueno, tratando de cerrar el programa, ¿no? Y los últimos parciales, y sí, le van a coincidir con la de las otras materias. Ahora, en cuanto al desarrollo general de la materia, yo les ya había comentado que es bastante larga, bastante pesada, la cursada, la regularidad, no así el examen final, porque prácticamente en el examen final las preguntas son similares a toda la temática que ya hemos visto. El objeto es unir los temas, ¿sí? Y poder integrarlos. Pero hay cierta dificultad por lo extenso y pesado que es el programa para la regularización, no tanto para la aprobación final. No solemos tener problemas en la rendida de los estudiantes que han cursado regularmente y han rendido los parciales y han seguido la materia. Les resulta más o menos sencilla, solamente tienen que hacer una lectura de punta a punta, integrando los temas, estos temas que lo hemos visto por separado, estos temas que ahora están desconectados y que no siempre a fin de año, porque ya estamos en fin de noviembre, principio de diciembre, entonces ya integrar los temas a esa altura te resulta difícil porque ustedes ya están en otro tema, están con mesa de examen, etc. Bueno, eso un poquito es la tarea de la lectura final para el examen final, ¿sí? Bueno, tenemos abierta una opción de promoción, pero bueno, son para los alumnos que aprueban todos los parciales y los trabajos prácticos correspondientes con notas altas, ¿sí? De todas maneras, vuelvo a repetir, está buenísima la promoción, pero no se vuelvan locos. Concéntrense en regularizar, Si pueden aprobar bien, si no, no suele haber problemas con el examen final, no se dan problemas por eso. Bueno, ¿qué más? Ahí encontré un documentito que ya se los voy a subir. Es una tonterita, pero como lo hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan la escuadra 345 como elemento de medición de ángulo recto? Bueno, encontré un documento, una fotito interesante, ya se la voy a poner en la página por ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Entonces, quedamos que si alguno quiere o puede proponer algún tipo de visita a obra, ningún problema, ningún problema. El tema siempre va a ser el día y el horario en que puedan todos. Por eso yo insistía en la visita a la obra esta, primero porque está cerca. El lunes nos juntamos ahí en el aula 14 y si tenemos la autorización vamos a visitar esa obra. Vamos y volvemos. En una hora lo podemos visitar y a la vuelta ya estamos con el ingeniero industrial que nos va a visitar para que ustedes puedan consultar. Nos resultaba fácil y cómodo. Bueno, si esa visita no se puede hacer, ya veremos qué hacer. De última, en esa hora, si no podemos hacer la visita a obra, hacemos una breve recorrida por la facultad y vemos algunas estructuras, algunos detalles constructivos, algunos materiales de construcción, como para que les queden claros algunas temáticas. Buenísimo, profe. El otro día donde también vi una obra fue en el Teatro Mitre. Sí. Ajá. ¿Por dentro o por fuera? No estoy segura, pero había obradores, todo, digamos. No, pero digo, la pregunta era si usted vio la obra de adentro del teatro o las instalaciones externas del obrador y esas cosas. No, vi por fuera, o sea, cuando pasaba por la calle. Bien. Hace un par de años tuvimos una experiencia, claro, muy interesante. Voy a ver si la puedo describir en este momento. No es tan fácil decirla como hacerla. Pudimos hacer una visita de obra al puente sobre el río Los Alisos cuando estaba a punto de inaugurarse. Bueno, daba la casualidad de que esa obra estaba supervisada por el ingeniero Pablo Chacón, entonces nos avisó y nos consiguió el permiso. Usted se ubica en ese puente, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. ¿Qué fue lo interesante de esa obra? Porque el puente ya estaba hecho. Lo que ese día se iba a hacer era la llamada prueba de carga del puente. O sea, ese puente fue calculado para una determinada carga. Está en los pliegos de base de condiciones. Y para esa carga estaba establecido, de acuerdo a las condiciones del pliego de base y condiciones, cuál era la deformación máxima posible que podía tener ese puente. O sea, en el centro de la luz, en el centro del puente, supongamos que el puente podía descender, voy a decir cualquier cosa, 1 centímetro. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Esas eran las consignas de cálculo y de ejecución. Ahora lo que había que darle era el aprobado a la empresa de que ese puente estaba en buenas condiciones para que la empresa pueda cobrar toda la plata. O sea, la entrega definitiva de la obra. Pero previo tiene que haber un control de calidad. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se suspende el tránsito. ¿De acuerdo? Después, se carga el puente por una serie de camiones, de tal manera que completen, camiones que están disponibles únicamente para eso, ¿no? Camiones de prueba, cargados, de manera que completen la carga teórica máxima sobre el puente. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. En el centro de la luz del puente, abajo, en el lecho del río, se coloca un extensómetro, un aparato que mide la deformación del puente, o sea, el descenso que tiene en el centro del puente. ¿Me están siguiendo? A ver, estoy un poco en resistencia de materiales, en deformaciones en vigas. Sí. Lo seguimos. Bien. Buenísimo. Entonces, se coloca el extensómetro, se realiza la medición del puente vacío, se carga el puente con
los camiones y maquinarias de manera de aplicar la carga total especificada, y se mide ahora la medición final del descenso del punto medio en el puente. Y ese valor, si estaba especificado que era 1 centímetro, tiene que medir 1 centímetro. Si se cumple eso, es porque indirectamente se supone que el puente está bien construido. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se Es entendió. muchísima la precisión, profe, 1 centímetro. No, yo dije 1 centímetro por decir. No quiero inventar valores. Lo que les quiero contar es la ingeniería práctica y las dificultades que tiene, porque el ingeniero ahí tiene que poner la firma, y le va su título y le va su vida de que ese puente no es que se va a caer, que ese puente está bien construido. Entonces, además de la inspección día a día, hay que hacer alguna prueba, que constate que ese puente va a andar bien los próximos 50 años. Cosa que no es fácil. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a dinamitar? Entonces, en la ingeniería nos piden a los ingenieros que avalemos cosas. Obviamente esto que yo cuento está reglamentado, no lo invento yo. Está en el reglamento de vialidad de la nación, en la inspección de los puentes. Pero fíjense cómo en este caso, y volviendo a resistencia y materiales, entramos al revés. En vez de dimensionar a la tensión, a la resistencia, en vez de dimensionar la resistencia y verificar a la deformación, bueno, yo utilizo la deformación como herramienta para valorar la resistencia. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno. Y ahora, yo creo que a varios de ustedes le empiezan a cerrar ciertas cosas que veíamos en resistencia material y decíamos, bueno, y esto está suelto, esto para qué sirve, esto cómo se usa, pero yo no lo voy a ver nunca, esto está en los libros, pero esto no es de la vida diaria. Y esto de la vida diaria porque se aplica así. Y los conocimientos técnicos y las fórmulas y las expresiones matemáticas son las que vimos. No es que lo desconozcan. Claro, después, bueno, los que trabajan en puentes se especializan en una cosa, los que trabajan en edificios se especializan en otro, los que trabajan en diques de contención o diques para acumulación de agua se dedican a otra cosa. Pero, digamos, así se va haciendo la ingeniería. Con los conocimientos técnicos que han sido impartidos y después que se irán aplicando a medida que la vida profesional lo requiera. Hace unos años me acuerdo que, no sé, bastantes años, me cruzo con una ingeniera química que había sido alumna mía con la facultad y charlando con ella. Me dice, profe, ¿le puedo decir algo? Sí, le digo, ¿cómo no? Pero no se va a ofender. No. Mire, ingeniero, dice, yo soy ingeniera química y nunca usé nada de lo que usted me enseñó. Le digo, discúlpame, ¿y dónde trabajás? Ah, trabajo de administrativa en la municipalidad. Pero ¿y en qué consiste? Ah, no, yo veo expediente. Y no, sí, obviamente, efectivamente, vos no lo vas a hacer nunca, pero el problema es que vos no estás ejerciendo la ingeniería. Ese es el problema. Más allá de que lo mío no es lo más importante y no es lo que vos vas a usar en toda la vida y no solamente van a necesitar eso, el problema es que vos no estás ejerciendo la ingeniería. Ese es el problema. Entonces, claro, todo lo que estudiaste va a estar prácticamente todo de más. No es que no sea útil, no es que no sea práctico. Bueno, vos te has decidido o la vida te decidió a llevarte por otro lado. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué más? Está bueno lo que usted dice de que es verdad que edificios como que complementa bastante bien la estática y resistencia. Como que se ve aplicado un poco. Esa es la idea. Digamos, ese debería ser el desafío de
de toda la facultad, de que lo que veamos en primer, segundo, tercer año lo usemos, y que todo sea útil y que se note. A veces no hay tiempo para recalcarles en qué se utiliza, ¿no? Pero por lo menos a mí, como ingeniero, me resultó gratificante cuando estudié análisis matemático mínimo y máximo, que después lo apliqué, o que si estudié vectores y lo apliqué, o si estudié, no sé, mecánica vectorial, después la apliqué. Creo que es reconfortante para el profesor y para los alumnos que los temas vistos con anterioridad los usemos y que empiece a cerrar todo, Después la vida profesional te llevará a dedicarte al tema de logística y otro al marketing y otros, no sé, a la parte administrativa, pero bueno, la idea, el esfuerzo que deberíamos tratar de hacer todos los docentes es que los temas vayan cerrando y a utilizar las herramientas, porque a veces a mí me pasaba, ¿no? Veía una cosa en análisis matemático cuando yo estudiaba y cuando llegaba a la materia específica me hacían contar cuadritos, ¿sí? Y era una integral diaria. Entonces digo, profe, ¿y es una integral diaria? No. En una hoja milimetrada contamos cuadritos. Y bueno, la verdad que ahí uno decía, no, che, la verdad que no debería ser así. Tenemos herramientas mucho más poderosas para hacer lo mismo que está planteando de una manera muy elemental. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Vean obras, visiten obras cerca de la casa, a la vuelta, párense un rato. ¿Sí? La verdad que les va a resultar interesante, es el momento para aprender. Y así pueden hacer las preguntas, si no, va a ser difícil que puedan hacer las preguntas si no lo han visto alguna obra, aunque sea un rato. ¿Hay, profe? Sí. Hay una obra que me parece muy interesante, A ver. que es todo sobre reticulado, que es la que están construyendo justo al frente del Chango Más. No sé si la vieron. Sí, tiene razón. Muy Esa obra grande, sí está, creo que ya está concluida, no sé por qué no la habilitan. Es un muy lindo ejemplo de reticulados metálicos, sí. Tiene razón. Profe, supongamos para una estructura, y vuelvo un poquito al tema anterior, cuando calculamos los estados límites, entonces debemos hacerlo para cada tipo de carga a la que se somete la estructura. A ver, los reglamentos de cálculo, que son muy engorrosos y largos, especifican las combinaciones que hay que hacer. Entonces, el 50% de la carga gravitatoria más el 20% del sismo en esta dirección, más el otro en la otra dirección. O sea, hay una combinación de fórmulas que han puesto los especialistas que especifican las cargas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, aunque no hagamos el cálculo, es tenerlas valoradas. Nosotros las tenemos que tener. Primero, identificarlas y después valorarlas. De manera de que después en el software de cálculo se integren con la combinación especificada en los reglamentos, ¿sí? Pero identificarlas y valorarlas, solamente nosotros podemos hacerlas. Y somos responsables de ello, porque si vamos a poner un establecimiento industrial, un tinglado, ¿sí? Con una pared ciega muy grande, en cualquier dirección del viento, sin ninguna abertura, y bueno, nosotros estamos condicionando con ese diseño las cargas del viento. Si estamos planteando que necesitamos un tanque de agua elevado, con una base única, así tipo tribunales, ¿sí? Con una base, no con patas, sino con una... Y bueno, evidentemente estamos forzando un cálculo sísmico, porque nuestro diseño está implicando que esa estructura va a tener un comportamiento sísmico importante, entonces en los cálculos va a repercutir. Y obviamente ese diseño va a significar que la estructura sea más robusta, ¿sí? Entonces ya tenemos que empezar a interactuar en las consideraciones de diseño que hacemos con las consecuencias que va a provocar, que bueno, eso va a provocar que el cálculo va a ser así. Si nuestra estructura es muy pesada, ¿sí? Y bueno,
evidentemente, las cargas gravitatorias y las proporcionales a ellas, que son los sismos, van a ser importantes. Si nuestra estructura es más liviana, bueno, las cargas serán menos importantes. Entonces, hay una interrelación en las cuales somos actores, No somos ajenos, por más que no firmemos el cálculo de estructura, por más que no seamos responsables del cálculo de estructura, tenemos que tomar determinaciones que influyen en la tipología estructural y las consecuencias de cálculo. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna otra duda, ninguna consulta, nos vemos el lunes. ¿Algo más? Hay una tendencia natural a poner estructuras más livianas. Lo que pasa es que no siempre es factible. No siempre es factible. Si yo tengo una casa y digo, bueno, al pelo quiero gastar menos en estructura, entonces en vez de poner un muro de ladrillo de 20 centímetros, voy a poner un muro de bloques cerámicos de 10 centímetros y entonces va a ser más económico y va a pesar menos. Bueno, sí, pero después la transmitancia térmica, la seguridad, los gastos inherentes que voy a tener en calefacción y en ventilación, producto de un muro que no cumpla con las capacidades aislantes. Y bueno, sí, todo tiene sus consecuencias, ¿sí? Yo puedo poner paneles internos de Durlock, pero después no puedo, se caen, se golpean, no puedo sujetar nada, no puedo apoyar nada, no puedo sujetar la cañería a él, o tiene que ser externas. Entonces, tiene un límite ese diseño. Si bien como principio general está bueno, digamos, tratar de disminuir los costos con elementos estructurales más livianos, no siempre son apropiados, no siempre son aptos. ¿Sí? Entonces, yo estoy cansado de que me pregunten, ¿es lo mismo una casa que una casilla? Y no, no es lo mismo. Y pero es más barata, y sí, pero no es lo mismo. Y sí, claro que no es lo mismo. Ah, y si en vez de ladrillo pongo Durlock y el ladrón va a entrar por el Durlock, qué sé yo, de una patada va a entrar por el Durlock. Y sí, qué sé yo. Entonces, muchas veces, en el afán de acelerar la obra o de hacerla más económica, se plantean alternativas que no son las apropiadas y no son equivalentes. Entonces, no es lo mismo una mampostería de 30 que de 20, que de 10, y no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo el bloque cerámico que el Durlock, no es lo mismo el bloque de hormigón que el ladrillo. El bloque de hormigón se utiliza porque, bueno, ahorro mano de obra. Claro, es un bloque más grande, es el equivalente a 4 o 5 ladrillos. Ahora, no es lo mismo la calidad ni la performance de ese muro. Bueno, ya se me secó la garganta. Profe, y si tenemos que armar un muro, ¿usted cuál de todos de estos materiales que le voy a mencionar, por ejemplo, un muro de bloque de ladrillo, hay otro que es como de ladrillo hueco, ¿cuál sería el más recomendable y por qué? Y otra duda es que a veces siempre veo que las casas en la planta baja lo hacen de ladrillo o de un material más resistente, pero de arriba en las plantas que siguen son de ladrillo hueco, por ejemplo. Bueno, eso último que usted dice tiene mucho sentido por seguridad. ¿Sí? Tiene mucho sentido por seguridad. Evidentemente. Es como poner la puerta de acceso a tu casa de papel o de cartón. ¿Por qué no poner la puerta de acceso a tu casa de cartón si es más barato? Y van a entrar por ahí. ¿Sí? Ahora,
bueno, no es tan directo la cosa, pero por ejemplo, una alternativa es el ladrillo visto, entonces no tengo revoque. Entonces gasto en ladrillo, es un ladrillo de mejor calidad, pero me evito el revoque porque es un buen ladrillo. Ahora, si el ladrillo es de segunda, de tercera o de cuarta, que ya es totalmente desparejo, ya es todo medio deforme, que no tiene buenas terminaciones ni unidades equivalentes, o sea, se hace a mano, no una fábrica, ¿no? Y bueno, entonces lo voy a tener que revocar. Entonces, bueno, no es el costo del ladrillo, es el costo de la mampostería terminada. Y después hay cuestiones que tienen que ver con que si necesito colocar la cañería dentro de la mampostería o no. Y yo necesito cavar en la mampostería para colocar las cañerías, y bueno, el bloque de hormigón lo golpeo y se despedaza, se rompe. El ladrillo es mucho más fácil de calar. El bloque cerámico intermedio, ¿no? Pero depende de todas esas consideraciones, ¿no? Por ahí la aislación térmica hoy es muy importante, ¿no? Entonces tener en cuenta la aislación térmica, que depende de cada uno de los materiales, en cada uno de los materiales diferentes, es importante. En caso de tratar de evitar que la humedad, digamos, ingrese en el muro, ¿cuál serían de estas tres? ¿Ladrillo también sería, profe? No, bueno, eso lo logra a través de la capa aisladora vertical y horizontal. La humedad, y además, el revestimiento exterior debe ser impermeable. Muchas veces se habla de pintura y no se sabe de qué se habla. Por eso yo hablo de revestimiento exterior. Si la pared no tiene alero o no tiene canaleta y va a recibir el agua de lluvia o la van a regar y no tiene un revestimiento impermeable importante, y va a tener la mampostería húmeda, con los efectos que eso causa, ¿no? Pero es una interrelación de factores, no es así de fácil, tipo albañil. En vez de ladrillo le pongo bloque, en vez de hacerlo de 20 lo hago de 5, de 15, o acá le ponemos un Durlock y todo igual. No, nada es igual. Son soluciones técnicas distintas, algunas aptas y otras no. Y una cosa es la casa para la familia, y otra cosa un establecimiento industrial o comercial. En una casa está suponiendo que la gente está cuidando. En una casa se supone que la gente está cuidando y que tiene un fin de familiar. En un establecimiento comercial o industrial nadie cuida. ¿Sí? Y los actores que están involucrados no son los de la familia, entonces no hay control, entonces son otros los parámetros. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Bueno, nos vemos el lunes. El lunes vamos a tener un tiempito de volver a hablar de algunos otros temitas. Anoten los temitas que quieren que revisemos y reveamos antes de empezar otro tema, y los temas que les gustaría plantearle al ingeniero Hugo Terrades. Él es el profesional que nos va a visitar si no hay otra cosa. Hugo Terrades. La hija acaba de ser elegida reina del departamento de Palpalá, así que anda un poco enloquecido el ingeniero, pero bueno, me dijo que el lunes iba a poder. Bueno, profe. Sí, bueno, nos vemos lunes. Nos vemos, saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen fin de, hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Igualmente.